Bendiciones con todos. Tema 119 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis y estamos haciendo un seguimiento a la vida de Abraham, su familia, y hoy vamos a tratar un tema bien complicado, ¿sí? Una prueba muy grande que Dios le hace a Abraham. Hoy día vamos a hablar que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Se acuerda que Dios le ha prometido un hijo? Ellos pasan los años y ya tiene Abraham como 100 años y su esposa 90. Y antes de eso ya no saben qué hacer y toman una mala decisión, sobre todo Sara, su esposa, y da a su sierva Agar para que tengan un hijo y tienen un hijo llamado Ismael. Se adelantaron, pero Dios había prometido que le iba a dar un hijo a través de su esposo, un hijo legítimo, y se los dio cuando Abraham tenía 100 años. Ahora han pasado, se calcula más o menos que han pasado como 17 años. Ya Isaac tiene como 17 años de edad y Dios le pide que lo sacrifique. Imagínense, quiere probar cuánto Abraham cree en Dios, cuánta fe tiene. Acuérdense que él es mañana se constituye en el padre de la fe, ¿sí? Acuérdense que Dios le dice que en él van a ser benditas todas las familias en la tierra. Entonces tiene que pulirlo, prepararlo bien. Y le hace una tremenda prueba que le pide que sacrifique a su hijo. Vamos a leer esta historia para entenderla un poco más, para ver cuánto podemos aprender de la gracia, del poder y de lo que hace Dios. Todo es perfecto. Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 18, que dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En ningún momento titubeó. Miren, los hombres de fe obedecen a Dios sin renegar, sin quejarse, porque saben, los hombres de Dios, los hombres de fe, saben que Dios actúa de manera perfecta, que Él no comete errores. Entonces Abraham ya lo conoce bien a Dios. Él le dio el hijo a la edad de 100 años y le está obedeciendo, va haciendo va a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, mostrando que obedece a Dios, que obedece la palabra de Dios. Ahora, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio en el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Van a adorar, ¿sí? Y volveremos a vosotros. Le dice a los criados que esperen. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Allá está grandecito y pregunta: papá, aquí está todo listo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No sabía que él iba a ser el cordero, aparentemente. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mire lo que le dice. No le dice: tú vas a ser el cordero, tú vas a ser sacrificado. En ningún momento, no, porque sabe la perfección de Dios. Le dice: Dios va a proveer.
para el holocausto. No te preocupes, hijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Edifica un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Mira, sí lo ata. Y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué le parece? ¿En qué pensamiento les habrá estado llegando a la mente este muchacho de 17 años, todo un adolescente? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense, ya tiene la mano lista para degollar a su hijo. Ya la tiene lista. Obedeciendo completamente al mandato, a la obra de Dios. Era el hijo de la promesa. Era el hijo donde se iban a nacer reyes, naciones, se iban a multiplicar sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo es eso que Dios le pide que se sacrifique? Dios le va a pedir a aquellos que llaman a su servicio, ¿sí? Les va a pedir pruebas, les va a mandar pruebas para ver si son capaces de enfrentarla, de creer que Dios está allí para apoyarle. Entonces, dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Uy, ¡qué maravilla! Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. ¡Wow! Ya Dios sabe que Abraham le teme. No tenía ningún temor de sacrificar a su hijo porque a Dios hay que obedecerle. Ahora, ojo con esto, no es que a Dios le guste el sacrificio del niño, no aprueba eso, no. Está haciendo una prueba, ¿sí? No ha sucedido por si acaso un sacrificio. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, escuche bien, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Miren la clave, obedecer la voz de Jehová. ¿Dónde está la voz de Jehová? En la palabra de Dios, la Biblia. Lea la Biblia, llénese de su sabiduría, obedézcala y Dios le va a bendecir como usted no se imagina. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Las cosas maravillosas que hace Dios. Difícil para nosotros los seres humanos, pero Dios conoce el límite. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánta fe tenemos? Él nos prueba por eso. Muchas preguntas nos cruzan por la cabeza cuando leemos estas palabras. Pero vemos cuál fue la reacción de Abraham. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Obediencia absoluta al Dios Todopoderoso. Y esa debe ser la reacción suya y la mía. Obediencia absoluta a la palabra de Dios. Dios le pidió que ofreciera el sacrificio en un lugar específico. Le dio el nombre. Ese sitio no era cerca, sino que quedaba a 2 días de camino. Esto le hubiera dado tiempo para cambiar de opinión. Pero el texto no contradice duda de su parte. Abraham obedeció completamente, ¿sí? Ese no era cualquier lugar por si acaso. El monte al que se dirigían era llamado Moriah,
que puede traducirse de dos formas: escogido de Dios, y mi maestro es Jehová. Este es el lugar que Dios escogió para la edificación del templo que hizo Salomón, del primer templo. Dios escogió ese lugar. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Escuche lo que dice. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, el cual, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Mire, Dios va señalando lugares específicos también. Lugares específicos. Y eso es importante. Ahora, Dios proveerá. Al llegar al pie del monte, Abraham subió con su hijo. Él va a sacrificar a su hijo. Él está obedeciendo a Dios. Es curioso que él dijera que él y su hijo volverían, ya que él sabía que estaban subiendo al monte para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Estaba mintiendo o acaso tenía la esperanza de que regresaría con vida a pesar de lo que Dios le había pedido hacer? Abraham tal vez no entendía lo que Dios le había pedido ni lo que iba a pasar. Pero una cosa sí sabía Abraham. Si Dios lo había dicho, de alguna manera él cumpliría su promesa. ¿Sí? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham toma la leña, edifica el altar y tiene a su hijo listo para sacrificarlo, ¿no es cierto? Aquí no solo vemos la firme y determinada obediencia de Abraham, sino también la mansedumbre de Isaac, quien no se quejó. Mira, un muchacho como de 17 años está en toda la etapa de la adolescencia, al adolece su cuerpo, está en la etapa de la rebeldía, por decirlo así, y puede decir, no, por último cojo a este viejito, lo pego un empujón por allá y me voy a la carrera. No. Isaac, tranquilo, obediente, está aprendiendo de su padre. Está viendo el testimonio de su padre, está viendo la fe de su padre y él está tranquilo allí. ¿Sí? Está tranquilo. Aquí pensamos, todo se acabó. Se murió el hijo de la promesa. Se murieron los sueños de Abraham. Se murió el propósito de su vida. Se murió su ilusión. Pero de repente sucedió un milagro. Es que con Dios los milagros son maravillosos, ¿no? Le habla el ángel. No extiendas la mano. No sacrifiques a tu hijo. No, no. Queríamos ver tu fe. Queríamos ver tu obediencia. Tranquilo, allá está un carnero. Ese sacrifícalo. La intención de Dios no era que muriera Isaac. Nunca, jamás. Dios está en contra de los sacrificios humanos. Que quede claro esto. Como lo dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32. La intención de Dios era poner a prueba la fe de Abraham. Y qué fe, ¿no? Y qué fe. Las pruebas de Dios no son para hacernos caer, por si acaso, ¿no? Sino para probar si hemos aprendido lo que debemos aprender, tal como un examen en la escuela. ¡Qué tremenda prueba!, ¿no? Una de las más grandes pruebas que podemos ver. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19? Por la fe Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Damos gloria a Dios, a Él, su grandeza, su poder, su sabiduría, ¿no? Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él tenía la fe, la seguridad que Dios era lo suficientemente poderoso para levantar de los muertos.
Dios le había dado la promesa y él había cumplido con darle un hijo en su vejez. Para Dios nada es imposible, nada. Y si él prometió, él cumplirá su promesa como dé lugar. Él no es hombre para que mienta, dice la palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Firmes. No se aparte de los caminos del Señor jamás. Manténgase firme, que Dios cumple su promesa. Y la promesa más grande es de llevarnos a la eternidad con Él. Y eso es maravilloso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 dicen: fiel es el que os llama, fiel, el cual también lo hará. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Tal como lo había profetizado Abraham, Dios proveyó para el sacrificio, ¿sí? Un carnero estaba ahí enredado en un zarzal. ¿Qué les parece? Dios hace todo perfecto. Ahora, la revelación del plan. La principal motivación de Dios para este evento fue revelar el plan de redención para la humanidad. A través de esa experiencia, el Señor le reveló que Él entregaría a su Hijo unigénito. Y Él moriría como holocausto que pagaría por los pecados de todo el mundo, todo. Por eso era importante que fuera a Moriah, donde hoy es Jerusalén, porque allí sería donde Jesús moriría en la cruz. Mire, todo bien diseñado, todo perfecto. Jesús mismo explicó que Abraham entendió esto y se alegró. Miren lo que dice San Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Jesús lo dice. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Qué les parece? Dios no solo bendijo a Abraham, prometiéndole tierra y descendencia. Al aceptar el llamado de Dios, fue incluido como parte central de su plan de redención para la humanidad. Su plan y propósito para todos los tiempos. Un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para salvarnos, el Señor Jesucristo. La vida de Abraham no solo tenía propósito en sus días, sino para todos los tiempos, aún el tiempo de hoy. Qué maravillosa que es la palabra, qué maravillosa que son estas promesas donde vemos la grandeza y el poder de Dios. Confirma la promesa, ¿sí? En Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 18 dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Dios confirma su promesa y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y te multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Qué les parece esta maravillosa historia? Obedezcamos la voz de Dios, que la encontramos en la palabra de Dios. Busquemos ponerlo en práctica. Hay cosas que parecen difíciles que Dios nos manda hacer, pero hagamos. No importa. Dios es fiel y Dios sabe por qué nos manda hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Después vienen los resultados maravillosos. Después vienen las bendiciones. Aquí vemos el ejemplo. Dios pidiendo que sacrifique al hijo de la promesa. Y Abraham lo va a hacer. Pero Dios siempre tiene una salida.
Siempre tiene una salida para aquellos hijos que le obedecen su palabra. Ahora usted dirá, yo quiero también dar esos pasos como Abraham. Bueno, entonces, claro que sí. Puede dar esos pasos como Abraham. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Esperamos que usted lo haga. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que haga puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó a Cristo, para mantenerse en Cristo, venga todos los días a meditar en la palabra, esta maravillosa palabra que es nuestro pan diario, nuestro pan espiritual. Dejemos que ella nos enseñe con la ayuda del Espíritu Santo, busquemos obedecerla, busquemos ponerla en práctica y después que la pongamos en práctica, vamos a predicarlo a otras personas también, amigos, familiares, compañeros de trabajo, en el barrio. Vamos a compartir esta palabra para que otros conozcan estas verdades que el Señor, maravillosas que tiene para nuestras vidas. Cantémosle alabanza porque es el Señor de señores. Conversemos con Él a través de la oración porque Él nos escucha y nos responde. Sí. Y le invitamos también a la iglesia. Si está cerca, venga a la iglesia. Si está lejos, aquí está este canal. Suscríbase. Hay mucha palabra para que edificarse, ¿sí? Para edificarnos. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has regalado. Motivación de fe. Que las pruebas que tú nos mandas nos hacen crecer en fe. Y eso es maravilloso, mi Dios. Y Abraham es un ejemplo en nuestras vidas. Bendice esta palabra que va a ser llevada para las redes sociales por miles y tal vez millones de personas. Que esta palabra produzca cambio con la ayuda de tu Espíritu Santo y muchas personas te buscan de corazón. Afiancen su fe. Traten de imitar a Abraham, que es el padre de la fe, Señor. Esta palabra regrese con una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo que necesita cambiar. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que conozcan estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.